Bienvenidos a El Mensaje de la Semana, traído a ustedes por Comunión de Vida. Comunión de Vida es la iglesia hispana de Life Fellowship, localizados en Cornelius, Carolina del Norte. Visite nuestro sitio en el internet www.comuniondevida.org para información de nuestros horarios y servicios. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo del 1 al 6. El tema, enderezando el camino. Enderezando el camino. Dios está en el asunto de enderezar nuestro camino. Vemos en muchos ejemplos en las Escrituras cómo Dios desea enderezar el camino de su pueblo. El trato de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. El trato de Dios, aún el trato de Jesús con sus discípulos. Pero aún en ese momento, cuando Jesús justamente venía a comenzar su ministerio, que había de ser bautizado, fíjense el personaje de Juan el Bautista, y vamos a verlo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y de Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Recordemos que Israel, el territorio de Israel estaba bajo el imperio romano. Y entonces todos esos eran nombres de gobernadores y personas en el gobierno romano. Y entonces luego dice, los sacerdotes, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. ¿Y qué importancia tiene esos dos nombres? ¿Recuerdan en la pasión de Cristo? ¿Recuerdan cuando Jesús fue arrestado? ¿Quiénes fueron las personas delante de quien Jesús se tuvo que presentar? Esos sacerdotes, ¿verdad? ¿Recuerdan hace unas semanas atrás cuando Pedro y Juan fueron arrestados por haber predicado en el nombre de Cristo, delante de quien ellos se presentaron? Del mismo Caifás. Así que está poniendo aquí en perspectiva de que Israel estaba siendo gobernada por los romanos, de que cada provincia en Israel tenía un gobernante romano, y que entonces estos sacerdotes eran los legalistas, los que escribían las leyes de Moisés, los que ellos eran, como decir, la conexión entre el pueblo, la tradición del pueblo de Israel y los romanos, ¿verdad? Y ellos querían proteger que todos los tipos de rituales de las tradiciones judías pues sean protegidas delante de los romanos, que los romanos respetaran eso, por lo menos que les concedieran. Los romanos no iban a respetar nada, pero por lo menos les concedieran. Ese es el contexto de lo que está ocurriendo allí. En medio de esa situación, ¿qué es lo que dice en el versículo 2? Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo, ¿de qué? De arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino. ¿Y cuál es lo próximo que dice? Preparad el camino. ¿Y qué es lo próximo que dice? Enderezad sus sendas. Versículo 5, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos sean enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios.
Me llama la atención. Yo quiero entender lo que significa la palabra enderezar. Cuando vemos lo que significa la palabra enderezar, es poner algo que está torcido y ponerlo derecho. Y la palabra enderezar tiene una raíz griega que se llama orthos. Por ejemplo, ustedes utilizan esa palabra todo el tiempo. No tenemos que saber griego, pero sí utilizamos esa palabra orto. Por ejemplo, la persona que tiene la dentadura virada así, todo virado así, y va al dentista y que se quiere arreglar los dientes, ¿a dónde va? Al ortodoncista. La persona que se parte una pierna, ¿para dónde va? Al ortopeda. ¿Verdad? La persona que tiene un desequilibrio bioquímico y necesita equilibrar su sistema químico en el cuerpo para evitar enfermedades, esa no la sabemos mucho, pero utiliza tratamiento de medicina ortomolecular. Pero vamos a hablar de otras cosas. ¿Cuántos en la escuela, cuando estábamos en el colegio, y la maestra nos corregía la manera de escribir, ¿verdad? Y había muchos errores de ¿qué? De ortografía. ¿Saben? ¿Ven? ¿Lo ven? Que nosotros utilizamos esa palabra todo el tiempo. Eso, no sabemos griego, pero utilizamos ese griego. Y yo quiero poner delante de ustedes eso de enderezar. Y todo eso tiene que ver con enderezar. Enderezar la gramática, la escritura, enderezar, arreglar todo lo que es el sistema bioquímico de nuestro cuerpo a través de vitaminas y remedios naturales. Enderezar las piernas, enderezar los dientes y todas esas cosas. Yo quiero considerar 3 áreas en esta tarde que Dios quiere enderezar en nuestras vidas. Número 1, Dios quiere enderezar en nuestras vidas cómo creemos. Número 2, cómo actuamos y cómo vivimos. Y número 3, cómo sentimos. Fíjense una cosa. Juan el Bautista estaba predicando el bautismo para arrepentimiento de los pecados. Y decía, y citaba Isaías: preparad, vos que clama en el desierto, preparad el camino. Preparad el camino. ¿Cómo creemos? Enderezad sus sendas. Y los caminos torcidos sean enderezados. O sea, preparad el camino, enderezad sus sendas. Tiene que ver todo eso con creencia, ¿verdad? Los caminos torcidos sean enderezados. Tienen que ver con la manera en que nosotros caminamos, ¿verdad que sí? Cómo vivimos. Y verá toda carne los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Cómo creemos? ¿Cómo actuamos y vivimos? ¿Y cómo sentimos? Y fíjense, recuérdense, ¿cuál es la palabra griega que utilizamos para enderezar? Ortos. ¿Cómo creemos? Eso tiene que ver con una palabra que también hemos oído, todos las hemos escuchado. Ortodoxia. ¿Verdad que sí? Ortodoxia, enderezar la doctrina. Doxia es la palabra griega que tiene que ver con la enseñanza. ¿Qué es lo que se está enseñando en la iglesia? ¿Qué doctrina es lo que se está enseñando? Jesús vino a enderezar la doctrina, lo que se estaba enseñando, con la verdad. ¿Cuál es la visión del mundo? Dice, ¿cómo creemos? Tiene que ver con ortodoxia. Y la palabra ortodoxia, bueno, algunos dirán, bueno, eso suena católico, ortodoxia. Yo soy católico ortodoxo, ¿recuerdan? Bueno, es que lo que ocurre es esto.
también ortodoxia se puede prestar para la parte tradicional, las tradiciones, las doctrinas según la tradición. ¿Ve? Pero cuando vemos lo que es ortodoxia, tiene que ver con doctrina, lo que se está enseñando. Y bueno, la pregunta que nos trae eso es ¿cómo creemos? Muchas veces escuchamos, yo creo en Dios y Él está involucrado en todas las áreas de mi vida. Yo creo en Dios y a Él le importa todas las áreas de mi vida. Sí, pero ¿qué Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? O si no, hay quienes dicen, yo creo en Dios, pero Dios no se involucra en las áreas. Dios está allá y yo estoy acá. Pero yo sí creo en Dios. Yo soy creyente. Pero Dios no se mete hay cosas en la vida mía que Dios no se mete. ¿Verdad? O si no, una visión de Dios que dice, Dios es el universo. Y el universo, y yo soy uno con el universo. Por lo tanto, en mí hay un ser divino. Yo soy un pequeño Dios. También. O si no, hay quienes tienen una visión desconocida de Dios. Yo no sé si Dios existe. Yo no sé ni en qué creo. Pero tampoco me importa. ¿Ve? ¿Han escuchado todo ese tipo de expresiones? Todo ese tipo de reacciones. ¿Cómo creemos? O está la parte de la visión de un Dios no existente, un Dios que fue creado. Fíjense que todos esos puntos, todos esos planteamientos tienen un tipo de manera de pensar, un tipo de visión del mundo. La visión del Dios que existe, un Dios que es personal, un Dios que está involucrado y se interesa por todas las áreas de nuestra vida, es lo que conoce como la visión teísta, que es la visión de un Dios que es realmente un Dios con quien yo puedo tener una relación personal. Y cuando yo entiendo que yo estoy hablando con una persona que no sea cristiana, pero tiene una cosmovisión, una visión del mundo que es de un Dios personal, yo puedo tener un punto de encuentro a ese tipo de conversación con esa persona. Pero eso es otro tema. Yo lo que quiero decir es que Dios es un Dios personal. O puedo decir un Dios que existe, que Él está allá arriba y yo estoy aquí abajo, pero a Él no le interesa cómo las cosas lucen aquí en este mundo. Y eso es el punto. Eso ocurrió mucho en los años de la iluminación, cuando los grandes científicos empezaron a salir, a surgir, ¿verdad? Y entonces sí había un sistema de creencia, pero no había una noción de que Dios estaba involucrado en la ciencia y revelada en la ciencia. Entonces Dios existe, Él creó todas las cosas, yo creo en Él, pero el descubrimiento científico lo hago yo con mi propio esfuerzo, y eso se llama el deísmo. Primero fue el teísmo con T y ahora es el deísmo con D. Y luego, y el peligro de eso es que eso proporcionó un punto de vista más humanista, en la cual hoy día el humanismo secular es lo que está saliendo, lo que está empezando a salir. ¿Cómo crees? Pero Jesús viene a enderezar el sistema de creencia. ¿Cómo se da a conocer a Dios? Si nuestra visión de Dios, o sea, el teísmo con T, ¿verdad? Y creemos lo que dicen las Escrituras, que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios, la autoridad de las Escrituras, entonces nos podemos afirmar, como dice en Juan 1:18, que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está sentado en el seno del Padre.
Él le ha dado a conocer. O sea, que la manera que nosotros podemos ver y conocer a Dios es a través de Cristo Jesús. ¿Lo crees así? ¿Lo has recibido? ¿Lo puedes aquilatar? ¿Verdad? ¿Cómo enderezar nuestra manera de creer? ¿Cómo yo puedo enderezar mi sistema de creencia para alinearlo a lo que Dios tiene? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El mensaje de la semana fue traído por Comunión de Vida. Comunión de Vida es la iglesia hispana de Life Fellowship, localizada en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Conéctate con nosotros a nuestros canales de Comunión de Vida en YouTube y iTunes, o en las redes sociales en Facebook y en Twitter. También nos puedes visitar a nuestro sitio en la internet www.comuniondevida.org para información de nuestros horarios y servicios. Les esperamos en nuestra siguiente edición de El Mensaje de la Semana.